Muchas bendiciones, queridos amigos, hermanos, esperamos que se encuentren bien. Agradecidos con cada uno de ustedes por siempre acompañarnos en estas reflexiones, videos, oraciones que les enviamos siempre para bendecirlos en el nombre de Jesús. Realmente contentos de poder compartir con ustedes en esta oportunidad una palabra que se llama evitando conductas autodestructivas. Por supuesto podemos tener conductas buenas, como por ejemplo cultivar amistades saludables, conductas buenas como por ejemplo leer la Biblia, orar, asistir a reuniones cristianas. Podemos tener conductas buenas como por ejemplo la gimnasia, el caminar, el perdonar a los enemigos. Tantas cosas son buenas para nuestra alma, para nuestro cuerpo, para nuestra mente, para nuestra alimentación, en tantas áreas por supuesto, pero también hay conductas autodestructivas, ¿verdad? Vamos a ver aquí qué dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 22, 36 al 37, que dice aquí una palabra muy conocida en Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera: le preguntaban a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Por supuesto que amar a Cristo trae felicidad, obedecerlo, trae bendiciones para nuestra vida. Pero analizando esta segunda parte de esta palabra, dice: ama a tu prójimo, o sea, el que te rodea, el que está cerca tuyo, la persona que está contigo, ¿verdad? Como a ti mismo. Entonces, ¿qué son aquellas conductas, de pronto actitudes autodestructivas, cuando a veces nos comparamos con otras personas? Hay gente que dice: yo puedo aceptarme a mí mismo si soy como tal persona o como tal otra persona, o puedo amarme a mí mismo únicamente si me parezco en las virtudes de tal o cual persona. Eso es una actitud equivocada. Todos somos diferentes y todos tenemos valor por nosotros mismos, y por supuesto podemos aprender de otras personas, podemos enseñar a otras personas, podemos imitar a otras personas, pero no compararnos para valorarnos, sino que valorarnos porque Dios nos ama, nos acepta, y por eso podemos amarnos y aceptarnos a nosotros mismos. Vemos por ejemplo una conducta autodestructiva. Son aquellas personas que hablan mal de sí mismas, se insultan, ¿verdad? Piensan que no merecen la felicidad por los errores que han tenido. Soy el culpable de esto, que lo otro, que siempre hago esto mal, o que, ¿verdad?, que de alguna manera están hablando mal de sí mismos. A veces insultan a otras personas, que también está mal, pero aquellos que hablan mal de sí mismos, que esto, que lo otro, lo importante es buscar una oportunidad de superación, no quedarse en el pensamiento negativo de hablar mal de uno mismo, sino decir: bueno, si esto lo hice mal, voy a tratar de mejorar, de superar, y saber que las palabras tienen poder y Dios nos va a juzgar por nuestras palabras, sean buenas o malas, así como nuestros actos, ¿verdad? Nos va a juzgar el Señor qué hicimos con nuestra vida. Entonces no debemos decir malas palabras ni tampoco insultarnos a nosotros mismos, valorarnos a nosotros mismos y saber que somos personas con las cuales Dios cuenta para hacer su obra. Dios puede usarte y bendecirte si tú eres amigo de ti mismo. Hay personas que dicen: soy amigo de Dios. Muy bueno. Hay personas que dicen: tengo amigos, tengo amigas, personas que te ayudan en la vida. Eso es muy bueno. Pero tú puedes preguntarte: ¿eres amigo de ti mismo? ¿Eres amiga de ti misma? ¿Cómo te llevas contigo mismo o contigo misma? ¿Puedes aceptarte? ¿Puedes valorarte? Bueno, eso es una pregunta importante y de eso estamos hablando en esta oportunidad, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, también eso es importante.
pedirle perdón a Dios por los pecados, buscar enmendar el mal que hicimos, ¿verdad? Cuando a veces pensamos soy el culpable de esto, de lo otro, la gente, como les decíamos recién, que habla mal de sí misma, bueno, es necesario pedirle perdón a Dios y buscar una oportunidad de superación, de enmendar, de mejorar, o de pedirle perdón a Dios, no solamente a Dios, sino a la persona o las personas que de alguna manera podemos haber herido, y también perdonar a aquellos que nos han pedido perdón, aun cuando no nos pidan perdón. Perdonar y sanar. Perdonar sana el corazón, eso nos quita las cargas de nuestro interior, es muy importante. A veces vemos que en la familia, los padres, hermanos o a veces otras personas nos han culpado en la vida por errores, por cosas que hicimos mal, y eso hace que las personas tengan una pobre autoestima o que de alguna manera no se acepten y se amen a sí mismos, porque otros le hablaron mal de sí mismos. Tú tenés la culpa, tú le hiciste tal cosa a tu hermana, a tu hermano, a tu familiar, a tu compañero de clase, en la escuela, en el liceo, en la universidad, en el vecindario. Entonces hay personas que a veces se les señala como parte del problema y no parte de la solución, y crean una gran culpabilidad y quedan como atados en un pensamiento negativo, el cual es autodestructivo y no les permite crecer y avanzar en la vida. Por supuesto, como les decía, es necesario enmendar aquellas cosas que hicimos mal, pedirle humildemente perdón a Dios, ¿verdad? La palabra anab significa humildad en hebreo, anab, humildad, ¿verdad? Simplemente decirle humildemente a Cristo: te pido perdón, Señor, por mis pecados, quiero apartarme del pecado, quiero hacer tu voluntad. Y bueno, de esa manera tratamos de tener una identidad, una autoestima conforme como Cristo nos ve, ¿verdad? Y no como otras personas nos ven, como parte del problema, parte de los errores que podemos haber realizado en la vida, ¿verdad? Las equivocaciones. Ahora vemos, por ejemplo, en otro tema también, las adicciones, los vicios, son conductas autodestructivas, ¿verdad? Que dañan a las personas y que dañan muchas veces a las familias, a los que los rodean. A veces hay amigos o familiares que quieren ayudar al adicto, al que está en un vicio, por ejemplo los que fuman, los que tienen alcohol, los que son adictos a la pornografía o al juego, o que tienen un enojo descontrolado, o las drogas, entre otros problemas y adicciones y vicios. Dios quiere liberar, Dios quiere romper las cadenas, Dios quiere quitar esas actitudes y conductas autodestructivas y traer libertad a tu vida, a tu mente, a tu corazón, que tú puedas tener la libertad de elegir el camino de Cristo y Cristo te haga libre y te bendiga grande y poderosamente. Dios tiene poder para sanarte si tú estás pasando por adicciones, por drogas, por vicios. El Señor quiere romper las cadenas, romper las maldiciones, purificar, limpiar tu mente, tu corazón con la sangre de Cristo. Y cuando tú lees la palabra, tiene un efecto de modificar, de restaurar, de renovar tu mente, tu corazón, y eso va a transformarte. Cuando tú lees, por ejemplo, los Salmos, los Proverbios, los Evangelios, Nuevo y Antiguo Testamento, puedes leer distintas partes de la Biblia. Todo eso va a traer gran bendición para tu vida, va a renovar tu entendimiento y vas a verte a ti mismo como Dios te ve, y vas a comprender cuánto Dios te ama y quiere librarte de aquellas adicciones y cosas y conductas autodestructivas que no son para ti, porque lo que Dios quiere es darte felicidad y paz en tu alma, en tu vida, en tu familia, en todo tu entorno. Vemos, por ejemplo, también que la culpa que produce el Espíritu Santo, como les decíamos, es para arrepentirnos, para que le podamos pedir perdón a Dios por los pecados, ¿verdad? Pero aquella culpa que no tiene tanto relación con el pecado puede ser un pensamiento tóxico que nos pueda detener en el camino cristiano. Si el Espíritu Santo nos muestra que tenemos una culpabilidad, un pecado, como por ejemplo la envidia, el enojo descontrolado, impureza, idolatría, tantas cosas, ¿verdad? Bueno, si el Espíritu Santo muestra nuestra vida por la Biblia, por las predicaciones, o tú te encuentras orando y puedes entender cómo Dios ve tu interior, tu alma, tu corazón, y tú en ese momento ves que hay pecados, es el mejor momento para confesar a Cristo los pecados y apartarte de ellos.
y también, pero cuando hay una culpabilidad que es como digamos enfermiza, permanente, aun cuando ya has confesado a Dios los pecados y tú vives con una conciencia siempre de pecado, como te decíamos antes, que te sientes culpable por esto, por lo otro, por situaciones de la vida, o que generaste esto, lo otro, tal o cual persona, y si tú ya has pedido perdón y puedes pedirle perdón a aquellas personas que tú de alguna manera pudiste haber hecho un mal, ya tienes que sentirte perdonado, aceptado y amado por Dios y por ti mismo. No necesitas tener una conciencia cargada por la culpa, porque eso puede detener tu crecimiento espiritual y es lo que el enemigo quiere, quitar la felicidad, la paz. El diablo está bajo nuestros pies, derrotado por Jesucristo. Por eso tú necesitas verte como Dios te ve, con identidad, con autoestima, y permitir que tu mente se llene de la palabra de Dios. Escucha canciones cristianas, escucha alabanzas cristianas, asiste a reuniones cristianas de iglesia, reuniones evangélicas buenas, de buena doctrina, para que tu vida espiritual pueda ser fortalecida, reverdecida por el poder de Dios. Bueno, continuamos entonces. Te hablábamos de esa identidad, de esa autoestima, que es lo que Dios quiere darte, librarte de esos pensamientos autodestructivos, de que tú no sirves para esto, para lo otro, de que no puedes alcanzar determinadas cosas en la vida. Como te decíamos al principio, evita compararte con otras personas, sea quien sea. Todos tenemos virtudes y defectos, entonces debemos mirarnos a nosotros mismos a la luz y al espejo de la Biblia y avanzar y crecer y madurar en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Bueno, vemos acá también dice en 1 de Pedro 2:9, dice que somos ese real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. O sea que somos esa nación santa, ese pueblo adquirido, ese pueblo que Dios ama, que quiere bendecir. Eso somos los cristianos, los hijos de Dios, que Dios quiere ayudarnos, bendecirnos, y tú puedes anunciar a otros la palabra de Dios. Eso también es algo que puede ayudarte mucho en la vida si aún no has practicado el evangelismo, hablar de Jesús a otras personas. Eso también puede traer felicidad a tu vida y puede fortalecer tu mente en la palabra de Dios, porque tú lo que terminas enseñando es lo que más terminas aprendiendo también. Y si tú compartes el amor y la palabra de Dios, eso te va a volver a tu vida como un boomerang y te va a fortalecer y te va a ayudar grande y poderosamente. Así que bueno, también cuando nosotros tenemos perseverancia y dedicación, consagración a Dios y a su palabra, la Biblia, eso trae crecimiento espiritual. Espero que estas palabras les sean de ayuda, de bendición. Queremos en esta hora orar por ustedes y bueno, justamente aquellos que necesitan algún pedido de oración, que quieran dejar algún comentario, pueden escribir con libertad, comunicarse con nosotros, que queremos bendecirlos. Oramos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por todos los amigos, hermanos que escuchan estas reflexiones, que tú bendigas sus vidas, sus familias y los estés liberando de toda conducta, de todo pensamiento autodestructivo. Rompe las cadenas del enemigo, Señor, rompe las maldiciones, sana sus almas, sana sus cuerpos, libera sus memorias de sufrimiento, sus vidas, y que ellos puedan avanzar, que ellos puedan ser libres de culpas, de dolores, que tú traigas el perdón, la paz, la fortaleza espiritual, y tú rompas las cadenas de adicción también, Señor. Rompe las cadenas de vicio, de drogas, rompe las cadenas de alcoholismo, toda clase de vicios y adicciones. Se rompen las maldiciones, se rompen las cadenas, se rompen las ataduras diabólicas en el nombre de Jesús, y que cada persona pueda tener buenos pensamientos para poder reflejar la luz y la bendición de Cristo a otras personas. Bendice grandemente cada vida, como leíamos aquí al principio en Mateo 22, del verso 37, decía: ama a tu prójimo como a ti mismo. Que cada uno de los oyentes pueda amarse a sí mismo, no desde el punto de vista de la superioridad, del orgullo, de creerse más que otros, pero no, sino valorarse, quererse con virtudes y defectos, querer
avanzar, madurar en la vida, crecer espiritualmente en las áreas que pueda desarrollarse, avanzar en la vida es importante, y al mismo tiempo para poder amar y valorar a otras personas que lo rodean, ya sea su familia, su entorno, donde se encuentren. Bendice grandemente, trae victoria sobre los queridos amigos, hermanos que nos escuchan, rompe las cadenas y maldiciones, trae milagros en los cuerpos, sana los cuerpos, las almas, restaura las vidas, restaura identidad, autoestima, fortalece, liberta de pensamientos tóxicos, liberta, se rompe las cadenas autodestructivas, las secuencias de pensamiento autodestructivo, se rompen las maldiciones, se quitan las aflicciones, y que tú traigas, Señor, tu poder, tu gracia, tu victoria. Te adoramos, te bendecimos, declaramos un tiempo de bendiciones poderosas sobre los oyentes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.